In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni, Sancte Spiritus, a repleturum corda fidelium, et tui amoris in eis ingem accende. Emite Spiritum tum et creabuntur, et renovabis faciem terre. Oremus Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione doquisti, da nobis in ode Spiritu recta sapere, et eius semper consolatione gaudere per Christum Dominum nostrum. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. San José, nuestro Padre y Señor, santos ángeles custodios, rogad por nosotros. Vamos a abordar la meditación de este día de retiro, último de los 3 que estamos haciendo, y me parece que será muy provechosa si la seguimos bien, y acaso la más profunda de las 3, como el más profundo de los 4 evangelistas, es el águila que sobrevuela por encima de todos y de todo. Juan, el dulce evangelista, que habiendo aprendido toda su teología en el corazón de Jesús, al recostarse él sobre el pecho del Maestro en la última cena, después sedimenta, repasa y reaprende esa teología sapiencial en el corazón de María, a la que tiene viviendo con él, según le encarga el divino mártir del Calvario. Pues el Evangelio de Juan es diferente a los otros 4, a los otros 3, mejor dicho, que por eso se llaman sinópticos, porque obedecen a un mismo cuadro estructural. Y el Evangelio de Juan incide en aspectos mucho más profundos de los que a primera vista se podría percibir, pero la perla del Evangelio de Juan y de toda la Sagrada Escritura es el prólogo del Evangelio de San Juan, extraordinario. Se creía tradicionalmente que encerraba tal virtualidad este prólogo que se pedía al sacerdote que lo recitase sobre los enfermos, sobre los niños, y esto al salir de misa, cuando el sacerdote iba del altar a la sacristía. Y como eran muchas las solicitudes y por tanto las paradas que debía hacer el preste, ya en la definitiva fijación del misal romano por San Pío V, en tiempos de Trento, se determina que este evangelio cierre siempre todas las misas, el último evangelio. Por eso está la sacra con el texto de este prólogo de San Juan en el lado izquierdo del altar, que es el lado del norte, el lado que mira al norte, donde se pensaba que por estar la gentilidad, los pueblos paganos al norte eran los que debían escuchar el anuncio de la salvación. Por eso el evangelio de la misa se proclama en ese cornu evangelii, que se llama el lado del evangelio, y después el último evangelio. Solo se omite este último evangelio en el día de Navidad, en la tercera misa del día de Navidad, precisamente porque se ha proclamado como evangelio de la misa. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Y cuando se llega a ese punto cenital del evangelio, pues el sacerdote se arrodilla y todos los fieles con él. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Y es lo que estamos conmemorando, o sea, volviendo a vivir, a celebrar en la Navidad. La palabra era Dios, el verbo era Dios, y ese verbo estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por él, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él, en el verbo, en el logos,
en el pensamiento de Dios, en la única y suprema idea de Dios, el logos, el latín verbo, en español palabra. En la palabra estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas no la vencieron. Después hay un quiebro y un Juan se pone a hablar del otro Juan. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan el Bautista. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo a este mundo. En el mundo estaba y el mundo se hizo por ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. No había sitio para ellos en la posada. En fin, hay muchos paralelismos. Pero a cuantos la recibieron les dio poder de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. La fe, la gracia santificante, la filiación divina, la amistad con Dios. Estos no han nacido de sangres, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino de Dios. También está aquí la virginidad, el parto virginal de María, etc. Et verbum caro factum est et habitabit in nobis, lo que repetimos cada día 3 veces en el Ángelus, también de rodillas. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su tienda de campaña entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria quasi unigenitia Patre, plenum gratiae et veritatis, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a leer sapiencialmente, saboreándolo con el corazón, contemplativa, amorosamente, desde la fe. Vamos a leer esta página de oro que es el prólogo de San Juan y vamos a leerlo en la tesitura de este retiro navideño y de final de año. Porque al terminar un año es fácil quedarse en lo cuantificable. Tareas, frutos, proyectos realizados, logros adquiridos, cansancios acumulados, decepciones cosechadas, enfermedades, curaciones, en fin, acontecimientos de toda índole. San Juan, en cambio, abre su evangelio levantándonos de golpe por encima del tiempo. In principio. Pero es un principio sin principio. Es un amanecer antes de la aurora. Es un engendrar el Padre al Verbo antes del primer rocío de la mañana primera. Por tanto, este chapuzón de atemporalidad, de eternidad, debe servirnos a nosotros al dar el carpetazo a un año para superar, en la medida en que nos es posible como humanos que somos y por lo tanto sujetos a apoyaturas, pero superar ya desde ahora los parámetros temporales en modo tal que no vivamos sujetos a ellos, condicionados o menos esclavizados por ellos. En el principio era el Verbo. O sea, no empieza en Belén, ni en Nazaret, ni en un decreto imperial. Empieza en Dios. Por tanto, no tiene principio, porque Dios es anterior a todos los principios. Y esta es la primera medicina espiritual de toda vida consagrada y de toda vida apostólica que quiera volver al origen. O sea, la contemplación de Dios superando nuestras medidas. Eso es volver a la raíz, contemplativamente hablando. Antes de tus obras, antes de tus preocupaciones y actividades, antes incluso de tu vocación concreta, está Dios, está el misterio eterno de la palabra. Por tanto, un año más se cierra, pero el principio sin principio, el principio con mayúsculas, no se cierra nunca porque el principio es alguien también con mayúsculas. Cuando Juan dice principio,
no está hablando solo de un punto de partida cronológico, que como vemos no es tal, sino del fundamento permanente que atraviesa los siglos y supera las épocas. O sea, lo que sostiene mi vida no es mi temporalidad. Aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil porque pasan a prisa y vuelan, dice el Salmo, porque 1000 años en su presencia son un ayer que pasó. Entonces, lo que sostiene mi vida no es mi temporalidad, no es mi durabilidad, no es mi larga, que siempre es corta, fecha de caducidad, no es mi energía, no es mi salud, no son mis capacidades, no es mi fuerza, no es mi lucidez, no es el éxito de mi apostolado. Lo que sostiene mi vida es que antes que yo, antes que nada, antes que todo, la palabra existe, y no existe como una idea, sino como persona viva. Esto es lo que me sostiene. Por eso, este retiro de fin de año, más que un balance, debe ser una inmersión, sumergirse de nuevo en el manantial. Juan no dice en el principio existía el silencio, en el principio existía la fuerza, ni existía la ley, sino en el principio existía el logos, existía el verbo, la palabra, o sea, el verterse hacia afuera de Dios, porque la palabra es el modo como Dios se comunica. Más aún, la palabra es el modo como Dios se da, saliendo de sí mismo para llegar a mí. Primero se da en sí mismo con las comunicaciones adintra de la vida trinitaria, porque la palabra es el embeleso de Dios y ese eterno engendrar la palabra es el enamoramiento del Padre. No harían falta obras ad extra de la Trinidad, pero Él ha querido que sean para que la palabra resuene también para mí. Porque Dios no pronuncia palabras primariamente para comunicar, sino para engendrar vida. La palabra no es un sonido, ni siquiera un concepto. La palabra es un amor engendrado. La palabra es una donación. La palabra es el Hijo. Y entonces aquí se abre el horizonte, debe abrirse, de mi oración contemplativa. La oración no consiste primordialmente en que yo le diga cosas a Dios, sino en que yo me deje decir por Dios, en que yo me deje alcanzar por la palabra viva. De manera que orar será entonces habitar yo, pobre ser temporal, aunque llamado a ser eterno, y habiendo ya comenzado a ser eterno, pero es comenzar yo a habitar en ese principio, sin principio, donde el Padre engendra eternamente al Hijo. Y por tanto, orar es acercar el oído del alma a ese misterio. Y esto implica un giro profundo en mis funcionamientos, a veces sentimentalistas o intelectualistas, que son los dos polos donde se descompensa a veces hoy la espiritualidad. Yo no voy a la oración para sentir, ni para resolver, ni para producir, ni para pensar, como dice Teresa de Jesús, que no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho, y así lo que más os despertare amar, eso haced. Yo voy a la oración para estar donde está la palabra, o sea, para estar con Dios. La palabra estaba apud Deum, junto a Dios, cara a Dios, vuelta a Dios, la palabra era Dios. Es una expresión densísima. No solo indica coexistencia, sino que indica relación, indica orientación, indica comunión. El Hijo está hacia el Padre, vuelto hacia Él, es la partícula griega que pone San Juan, donde después San Jerónimo en la Vulgata traduce apud Deum, junto a Dios, sí, pero con un sentido de mirarse mutuamente, o sea, vuelto a Dios, en una eternidad de amor.
Y aquí está el corazón de toda vida contemplativa, de toda vida orante. Ser para Dios, vivir con el rostro vuelto a Él. De aquí también la importancia de la liturgia orientada hacia el Señor, como tantas veces reivindicó Benedicto XVI. No la liturgia, no la misa como círculo cerrado clerical donde todos miran al sacerdote. Es algo sin sentido teológico. Y esperamos que un día se recupere esta orientación de todos mirando al altar, todos mirando al sagrario, todos mirando a la cruz. Pues ser para Dios es vivir con el rostro vuelto a Dios. Y esto ha de ser muy tenido en cuenta por religiosas de vida mixta, contemplativa y apostólica, porque ese apostolado puede dispersar mi mirada, puede distorsionar la orientación de mi rostro, de mi cuerpo, puede fragmentar mi atención, puede multiplicar mis miradas hacia afuera. Y tenemos que recuperar la dirección, según nos explica San Juan. La palabra está con Dios. Entonces, una religiosa consagrada, una persona cualquiera, por el bautismo consagrada también, un cristiano, está llamado a vivir así también, en el mundo, con tareas, con urgencias, con personas, con obligaciones familiares, laborales, pastorales, congregacionales, sí, pero con el corazón vuelto hacia el Padre, como una brújula interior que pase lo que pase, vuelve al norte. Y esto es la fuente de toda fecundidad. El apostolado que nace de este estar con Dios se convierte en una fuente de agua clara. Lo contrario es activismo, es agotamiento, es autoafirmación, es búsqueda de compensaciones afectivas, es frustración en definitiva. Y a continuación Juan se atreve a lo inaudito, y la palabra era Dios. No solo estaba junto a Dios, vuelta a Dios. La misma palabra, ese logos, ese verbo, es Dios. No viene de Dios ni es semejante a Dios, sino que es Dios. Y entonces aquí la oración se convierte en adoración. Orare ad, orar vuelto a. Porque la contemplación cristiana no es contemplar algo, sino mirar blanda, suave, amorosamente a alguien. No es una técnica de interioridad, no es un nirvana alienante, no es un yoga tranquilizador. Cuidado con esas inmiscusiones bastardas en la oración cristiana. La oración cristiana es un acto teologal, fe viva, esperanza ilusionada, caridad ardiente. Adorar es reconocer que Dios es Dios y sentir crecer en mí el deseo de que Dios sea Dios en mi vida y en la vida de todos los hombres. Y reconocerlo por eso con mi propia vida, no solo con mi inteligencia. Quizá a lo largo de este año que pasa hemos sentido muchas veces la tentación de pensar, de creer que todo depende de nosotros y de actuar en consecuencia, que todo depende de la organización, de la creatividad, y el prólogo de San Juan desmantela esa ilusión. Dios es Dios, la palabra es Dios, la obra es suya. Por eso la adoración, sea eucarística, sea adoración contemplativa, aunque no estemos ante el sagrario. En definitiva, la oración siempre tiene una base de adoración, un ingrediente fuerte de adoración. Entonces la adoración me libera porque me saca de mi centro, pero no descentrándome, sino para centrarme realmente en el único centro que es Dios. Y me devuelve a la verdad y me permite descansar en Dios, sin pereza ni inútiles cansancios, y trabajar sin ansiedades, porque no trabajo desde mí, sino desde Él. Porque todo se hizo por el Verbo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho.
Juan no está haciendo poesía, está haciendo metafísica teológica, podríamos decir. Todo lo creado tiene una relación con la palabra. La creación no es neutral, es en su raíz cristológica. Dirá San Pablo a los colosenses, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Entonces, cuando yo miro la realidad, mi historia, mi comunidad, mi apostolado, mis límites, no estoy mirando un caos sin sentido, estoy mirando algo que en su origen ha sido hecho en vista de Cristo. Incluso cuando la realidad aparece herida por el pecado, la palabra con mayúsculas sigue siendo el fundamento. Entonces, si todo se hizo por la palabra, en cada persona que encuentro está alguien que ha sido pensado en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y esto cambia la mirada pastoral y apostólica. No atendemos casos ni gestionamos necesidades más o menos urgentes, sino que tocamos el misterio. Acompañamos criaturas marcadas por la huella del Verbo. Esto no es romanticismo. Juan dirá enseguida que el mundo no conoció esa palabra, y esto es lo dramático del pecado, precisamente porque la creación es cristológica. Rechazar la palabra es rechazar el sentido mismo de las cosas, porque en ella estaba la vida. Esa vida no es solo existencia biológica, es manantial de fecundidad divina, es vida divina, es participación de Dios. Es la vida que la palabra posee por naturaleza y comunica por gracia. Y por esto la oración no es un lujo, no es una ocupación más o menos contingente, sino que es necesidad vital, porque si mi vida interior depende de mi fuerza, me seco. Si depende de la palabra, bebo constantemente. Por eso la oración silenciosa, fiel, perseverante, no es un tiempo que quitamos al apostolado ni a las actividades más o menos necesarias de orden doméstico o de cualquier índole, sino que es el lugar donde yo bebo la vida para poder darla. Y en este fin de año yo puedo preguntarme, ¿de dónde he intentado vivir? De mi carácter, de mis criterios, de mis fijaciones, de mis costumbres, de mis empeños, de la aprobación de los otros, de la agenda o de la palabra. Porque en la palabra está la vida y la vida es la luz de los hombres. O sea, donde hay vida divina hay claridad, hay verdad. Si no, todo se oscurece, incluso las cosas buenas. Por eso el apostolado necesita la raíz contemplativa de la luz que brilla en las tinieblas, porque las tinieblas no pueden vencer a la luz. Juan no dice, cuando decimos Juan queremos decir el Espíritu Santo, porque es el que le dicta a Juan como a todos los demás autores sagrados. Juan no dice las tinieblas no existían, no existen, sino que las tinieblas, esas tinieblas que conoce también la vida consagrada y la vida apostólica, indiferencia, rechazo, secularización, neopaganismo, crisis terrible de fe en el mundo actual, a veces incluso dentro de la Iglesia, pobrezas materiales múltiples, sufrimientos psicológicos profundos, heridas familiares, juventudes rotas, matrimonios destrozados, familias sin sentidos, ambientes hostiles, cuántas tinieblas y cuántas tinieblas interiores, sequedades, distracciones, tentaciones, sobre todo cansancio, aburrimiento, que es la peor de las tentaciones. Pero Juan dice, las tinieblas no vencen la luz, porque la luz no depende de que la oscuridad le dé permiso para pasar. La luz brilla por sí misma, cada día amanece y se ríe de la noche. Y esto siempre. Entonces esto nos invita a orar, incluso cuando no siento, cuando mi mente está torpe, cuando creo que no pasa nada, ni consigo nada, ni sirve para nada.
pero mi estar con Dios sirve para todo, porque la oración es dejar que la luz brille en mí y en los demás a través de mí, que me convierto en un fanal de la claridad divina. Por eso tengo que seguir sembrando sin desesperación. Tengo que no dramatizar cuando venga la noche, porque esa noche es la que me une, como dice San Juan de la Cruz, con Dios. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Las tinieblas no pueden vencer a la luz. Hubo un hombre enviado por Dios que vino como testigo, Juan Bautista. No era él la luz, sino testigo de la luz. Nosotros, consagrados a Dios, sacerdotes, religiosas, no somos nosotros. Es Él en nosotros. Nosotros no tenemos ningún sentido y a veces somos tan ridículos en nuestras autoafirmaciones, en nuestras autorreferencialidades, en nuestras autosuficiencias, en nuestras posesividades, en nuestras permanentes búsquedas de afecto. Y esto, como digo, es grotesco. No somos la luz, no somos imprescindibles. No es nuestra la obra, por tanto, no es nuestra la imagen. Se trata de que brille el testigo vive de mirar a la luz. Si deja de mirarla, su testimonio se convierte en ruido, en hojarasca, en vacío. Por eso tenemos que pedir la gracia de ser testigos sin apropiarnos, de servir sin imponernos, de iluminar sin querer brillar, de trabajar con celo, pero todavía con más olvido propio que celo. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Este es el drama. La palabra entra en su propia casa y no es acogida. El pecado no es solo fragilidad, es resistencia positiva y voluntaria a la luz. Para nuestra vida apostólica este versículo debe ser un baño de realismo y de humildad. No todo será acogido, no todo será comprendido, no toda entrega encontrará reciprocidad, no toda catequesis dará fruto, no todo encuentro producirá un resultado, no toda obra será valorada. Pero a cuantos recibieron la palabra, a cuantos lo recibieron, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios. Este es el centro de nuestra vida cristiana consagrada. No solo creer algo, sino recibir a alguien. Y esta recepción produce en mí un nacimiento nuevo, el de ser hijo de Dios. Orar es dejarse engendrar, gestar y dar a luz por el mismo Dios. Orar es dejar que Dios sea mi Padre de verdad, no solo un nombre. Orar es dejar que el Verbo, Jesucristo bendito, sea hijo en mí, o mejor dicho, que yo sea hijo en Él, hijo en el único Hijo. Orar es dejar que el Espíritu clame como un agua viva que salta hasta la vida eterna dentro de mí, con gemidos inefables. Abba, Padre. Por tanto, el criterio último de mi vida consagrada y apostólica no es producir cosas o hacer servicios. No es estar en medio de los hombres, ser una especie de animador o de trabajador social o a veces hay hasta de showman o de superwoman. No. Es el criterio de mi vida consagrada, abrir caminos, serlo yo mismo, de manera que me pisen y me olviden, para que las almas reciban a Cristo y sean así hijos de Dios. ¿Cuánta filiación he sentido, he vivido, he saboreado, he creído, he abrazado en este año? Si me falta sentido de filiación, me está faltando todo. Juan subraya con insistencia, que los que nacen por gracia de Dios no nacen
de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿De dónde nazco yo, consagrado al Señor? Mi vocación no es fruto de una estrategia humana. Mi fecundidad tampoco. Cuidado, porque a veces el apostolado puede llenarse de cálculos. Si hacemos eso, si cambiamos aquello, si adaptamos lo otro, algunas cosas serán prudentes, oportunas, pero todo se volverá pesado, tedioso, inútil si perdemos el norte de que la vida nace de Dios. No tengo que fabricarme ni fabricar, no tengo que forzar, tengo que dejarme engendrar, porque la santidad no se fabrica, se recibe. Y entonces en este momento del prólogo se llega al vértice, y la palabra se hizo carne, sarx. No dice Juan hombre, más, digamos, en abstracto, sino carne, fragilidad, historia, límites, lágrimas, trabajo, cansancio, herida, enfermedad, mortalidad. Dios no se disfraza de humano. Alejémonos de este docetismo que ha hecho mucho daño a la Iglesia en sus múltiples presentaciones. Dios no se disfraza, Dios no se viste, Dios se hace humano. Es una frase tan densa que una vida entera no basta para comprenderla, para adorarla. Verbum caro factum est. La contemplación supera el discurso. La adoración se vuelve silencio reverente. Si la palabra se ha hecho carne, mi evangelización no puede ser solo palabra, tiene que hacerse carne. Presencia, cercanía, amando hasta que me duela, con paciencia, encarnándome en el mundo real. El apostolado no consiste en llevar ideas, esto sería una ideología, sino en dejar que Cristo tome carne en mi manera de mirar, de escuchar, de servir, de esperar. Entonces, esta encarnación del Verbo significa que Dios se deja encontrar en lo concreto, en mi oratorio, en mi capilla, en mi parroquia, sí, pero en la cocina, en el pasillo, en la visita al enfermo, en el campo donde trabajo, en las tuberías o enchufes que arreglo, en los pleitos que defiendo, en los niños que limpio, que educo, en el despacho, en el pobre, en el que molesta, en el que no agradece, en el que es pesado. Lo concreto no es el obstáculo, lo concreto es el sacramento, donde yo tengo que vivir la ley de la encarnación, porque ese Verbo habitó entre nosotros, puso su tienda, acampó, se hizo vecino, no pasó, no visitó como el médico, no se quedó en la distancia. Mi contemplación debe ser aprender a vivir en la tienda de Dios, o sea, en su presencia, no solo en momentos de oración explícita, sino en una conciencia habitual de sentirme habitado. Dios está aquí. Y esto es la condición para que el apostolado sea contemplativo y por tanto fecundo. No es hacer menos, sino hacer todo con Él y en Él. La palabra se hizo carne y hemos contemplado su gloria. Esa gloria que se contempla es la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. La gracia es el don, la verdad es la luz, ambas juntas, porque sin verdad podríamos caer en el sentimentalismo, en el subjetivismo, en el relativismo. Sin gracia podríamos caer en una verdad rígida, dura, fundamentalista. El Hijo está lleno de gracia y de verdad, de dulzura, de ternura, de rectitud, de realidad, de firmeza, de misericordia. Volvamos al principio. Recapitulemos esta meditación de final de año y de Navidad sobre el prólogo de San Juan. Dejemos por un momento el balance, las cuentas del año y entremos en esta verdad. In principio erat verbum. En el principio existía la palabra. Y esto implica adorar.
descansar, recordar que Dios es Dios y dejar que Dios sea Dios en mi vida. Por tanto, volvamos al principio y retomemos la ilusión como los niños en el Día de Reyes de recibir. He recibido a Cristo todo lo que Cristo quería dárseme en este año. Estoy ardiendo en un deseo entusiasmado de recibir todo lo que Cristo quiere darme de sí mismo, que es todo entero, en este año que viene. Tengo que abrir mi corazón como una posada vacía y decirle: Veni Domine Jesu, Maranatha, porque el grito de Adviento no se termina en Navidad. Y no puede decirse de mí que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y una vez que le reciba, quedarme a vivir con él en su tienda, acampar con él, hacer de mi vida entera una morada de Dios. Mi sagrario, mi capilla, mi oratorio, mi coro, mi parroquia, mi lugar de adoración no debe ser un paréntesis, algo postizo, añadido, sino un corazón que late y envuelve todo mi día y todas mis jornadas. Terminemos poniendo en manos de María Inmaculada y de nuestro Padre y Señor San José, el patriarca del pueblo de Dios, esta oración para que ellos, entonces irá bien presentada, la ofrezcan de nuestra parte al Verbo encarnado. Señor Jesús, palabra eterna del Padre, luz verdadera que brillas en las tinieblas y alumbras a todo hombre, vida que no se gasta al darse. En este fin de año te adoramos. Te pedimos un corazón como el tuyo vuelto al Padre, un silencio lleno de fe, una contemplación que no huya del mundo desencarnándose, un apostolado que nazca siempre, Verbo eterno, Jesucristo bendito, de tu corazón ardiendo de amor, consumiéndose en ansias de redención por los hombres. Hazte, oh Jesús, carne en mi paciencia, en mi pobreza, en mi trabajo escondido, abnegado, olvidado de mí, en mi palabra mesurada, suave, acogedora, en mi mirada limpia, pura, receptiva, y que al comenzar este año nuevo, Jesús, pequeño Jesús, no nos sostenga, ni nos estimule, ni nos engañe la prisa ni el cálculo, sino la certidumbre serena y serenante de tu promesa. La luz brilla y las tinieblas no pueden recibir a la luz. Ven a nosotros, Jesús, Verbo eterno, que te has hecho carne, y no salgas de nuestro corazón. Actúa desde nosotros, de manera que quien nos mire te vea a ti, solo a ti, siempre a ti, Redentor de los hombres, que vives y reinas con Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Et benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén.